Bueno, damos comienzo a esta presentación sobre profecías históricas en el libro Mormón, y es un placer tener otra vez a Juan Carlos Plata. Agradecemos tu tiempo y tu dedicación en haber preparado esta presentación para nosotros. Para aquellos que no lo conozcan, el hermano Juan Carlos Plata es subdirector de la Escuela Sudamericanista Sur para la Geografía y Arqueología del Libro Mormón. También eh, hizo carrera como marino e instructor naval, retirado, y es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él, en este caso, su presentación es a título personal y es un placer tenerlo con nosotros. Este es un tema muy interesante que puede surgir el interés por este tema al leer las Escrituras, tanto la Biblia como el libro Mormón, y al conversar con miembros, al ver los acontecimientos en estos últimos días. Y por eso nos parece interesante poder abordarlo. Es un tema muy amplio que no va a poder ser acabado en esta presentación, pero va a dar lugar a muchas preguntas, consultas, y, y por eso estamos agradecidos y contentos de tener a Juan Carlos para que pueda ayudarnos. Juan Carlos, yo te doy el tiempo ahora para que puedas compartir tu presentación. Muchas gracias, Gustavo. Santiago, perdón. Hemos hablado con Santiago la posibilidad de explicar este video ante la necesidad que hay de conocer algunas cosas que a veces son complicadas de explicar y que muchas veces no se enseñan profundamente en el Ben Sígueme o en las clases de la iglesia, pero que ayudan al entendimiento del libro de Mormón y también, por supuesto, a adquirir mayor testimonio, a confirmar mayor testimonio. Es así que el libro de Mormón es tan verdadero, pero tan verdadero, tan imposible que José Smith lo hubiera podido escribir, que aunque pueda haber algunas cosas que coincidan con otros escritos previos o contemporáneos de José Smith, y hubiera algo que pudiera ser de sentido común escribirlo, hay otras cosas que no había forma de saberlas, de entenderlas o de cumplirse, porque se dieron con fechas posteriores a la edición del libro de Mormón. Y entre ellas, algunas de las cosas que vamos a hablar hoy. Hemos decidido hacer esta presentación como queremos aclarar bien claro que tanto en la escuela sudamericanista como a nivel oficial, nosotros no representamos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, somos miembros de ella, fuimos líderes, somos líderes, hemos sido maestros, hemos sido misioneros, compartimos la maravillosa verdad del libro Mormón y del presidente y profeta José Smith en su revelación, pero actuamos en forma personal acá. No somos financiados por la iglesia, es una actividad personal, una actividad que se hace por amor a la obra de Dios, que se hace por amor al libro de Mormón, que se hace para conocimiento y ayuda de los miembros, por la idea de compartir las cosas. Fíjense ustedes, siempre hay un refrán que dice que cuando uno comparte un alimento, va la mitad del alimento para uno y la otra mitad para al que se lo comparte. O se le entrega todo y uno no lo tiene. O cuando comparte dinero, también uno queda más pobre y el otro con más dinero. Pero en el caso del conocimiento, del estudio y de la investigación, queda el doble. Queda tanto el que lo da como el que lo recibe y no se pierde en ningún lado. Es más, se extiende poco a poco y es una maravilla. Es gratuito y es de pleno desarrollo. Por esa razón, hoy de noche quiero compartir esto, luego se va a compartir en la Escuela Sudamericanista del Libro de Mormón, y también se va a compartir en algunos otros chats y grupos de investigadores de toda Sudamérica, venezolanos, mexicanos, peruanos, que comparten con nosotros estas ideas. Así que vamos a plantear algunas cosas muy importantes hoy y tal vez tratar de entender
bien algunas cosas para que no se entiendan de manera equivocada y puedan dar una mala interpretación de las profecías y del entendimiento. Se ha dicho bien claro, lo dice San Pedro en la Biblia, que las profecías no son de interpretación privada, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que para entenderlas hay que tener el Espíritu Santo. No quiere decir que cualquiera puede interpretar una escritura, pero tampoco dice que tenga que ser un profeta exclusivamente. Dice, los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto la interpretación tiene que ser dada por el Espíritu Santo. Y también, cuando no hay una explicación de los líderes, tanto de la iglesia como de religiosos, que puedan estar inspirados, podemos tranquilamente dar nuestra opinión, no como verdad absoluta, como opinión. Dice así en 1 Nefi 10:19, porque el que con diligencia busca hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por lo tanto, la vida del Señor es un giro eterno. La escritura es clara, hermanos. No está diciendo acá que para la interpretación de las cosas de los misterios de Dios hay que ser profeta o autoridad general, o un pastor o un teólogo. Dice que aquel que con diligencia busca, hallará. Y la promesa es para todos. Los misterios de Dios les serán descubiertos, y no da nombre propio, por el poder del Espíritu Santo. ¿Está? Y lo mismo en cualquier etapa de la vida de este mundo, incluyendo hoy. ¿Está? Por lo tanto, no es exclusivo o dependiente de determinada élite, sino que es para todos, que luego deben ser confirmados por el Espíritu Santo y puestos a estudiar por todos. Para entender esto que estábamos diciendo, fíjese en esta escritura que está en 1 Nefi 10:19. Dice, porque el que con diligencia busca hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por tanto, la vida del Señor es un giro eterno. Ahí no da nombres propios, no da cargos, no da posiciones, no dice solo un profeta podrá interpretar los misterios de Dios. Dice que esto es para todos los que lo busquen y sean interpretados por el poder del Espíritu Santo. No quiere decir esto que los misterios de Dios se refieran al funcionamiento de una iglesia, o a una nación, o a la doctrina oficial de la iglesia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los misterios de Dios, aquellas cosas que debemos conocer para comprenderlo a Él, más allá de la administración de la iglesia puntual en esta tierra, como cualquier otra cosa. Y lo mismo pasaba en estos días como en los venideros, o en los que sean de esta época, porque esto fue hablado en la época de Nefi, 2600 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, hace 2600 años, y hoy día es igual. Bien, entendido esto, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Que no puedo hacer. Sigue hablando 1 Nefi 10, que es un capítulo muy revelador, recomiendo que se lea profundamente. Dice, sí, y habló mucho mi padre acerca de los gentiles y también de la casa de Israel, que se les compararía a un olivo, cuyas ramas serían desgajadas y esparcidas sobre toda la faz de la tierra. Esto dice, como dice acá abajo, en 1 Nefi 10:2. Fíjense ustedes que acá ya empieza a hablar de los gentiles, el libro Mormón, y de la casa de Israel en una comunión, ¿verdad? Esto lo dice el libro Mormón. La Biblia no se especifica tan así. La Biblia hace como una competencia entre gentiles y hebreos. En este caso, el libro Mormón ya está hablando a futuro en una época donde los gentiles y los hebreos estarían más unidos. La primera dispersión de Israel, no voy a detenerme mucho en esto, se enseña en las clases,
de la iglesia, se ha leído, se ha instruido, se ha dado discursos al respecto, pueden profundizar en ellos si ustedes lo desean, pero lo voy a hacer un poco resumido como una introducción para que se entienda qué es lo que queremos decir. La primera dispersión del pueblo de Israel, después de David, cuando David fundó el Estado de Israel, después que las 12 tribus se asentaron, hubo una colocación de las 12 tribus en el actual estado, en la zona de lo que es hoy Palestina, y se separaron allí, y Judá y Benjamín se quedaron en la zona más sur, en Jerusalén y alrededores, y el resto de las 10 tribus se asentaron hacia el norte, en la zona que se les llamó Samaria, del mar de Galilea para arriba, que llegaba hasta el sur de Siria, y era bastante enorme esa tierra, mucho más grande de lo que es actualmente. Incluía zonas de Siria, del Líbano y de todas esas zonas. Primariamente al pueblo de Israel se le había prometido la tierra que fluye leche y miel. La tierra que fluye leche y miel no era la piedra rocosa, la tierra rocosa y de poca agua y poco fértil de la zona de Jerusalén, inclusive del Mar Muerto, ¿verdad? Y toda la zona del Negev, el árido desierto del sur de Israel actual, ni Arabia. Obviamente esa no era la tierra que fluía leche y miel. La tierra que fluía leche y miel es la tierra que está hacia el norte, en el mar de Galilea o el lago de Sirene, y que abarca toda una zona que puede llegar incluso, podía llegar la tierra de los hititas hasta Turquía, la actual Turquía, y más allá si eran dignos y se extendían. La promesa del Señor era que le daría toda la tierra en la medida de su dignidad y de su fuerza espiritual. Y poco a poco irían desalojando a los pueblos que no fueran dignos, y ellos establecían, incluso más allá, hacia el norte, hacia el Mar Negro. Había tierra allí, pero no ocurrió eso. A veces se piensa de que la promesa del Señor era solo para un estado acotado, chiquito, de lo que hoy es Palestina y Jerusalén, Israel actual, que abarca una zona que podría decir de 2 departamentos del Uruguay, para abarcar millones de personas que se derivarían de las tribus de Israel. ¿Piensan que Dios sería tan tonto de darles una tierra chiquita a Israel? No. Pero a causa del pecado, a causa que se hicieron idólatras, a causa de que se enamoraron de los pueblos, de las prácticas de la vida de los pueblos de alrededor, que se unieron en demasía, no tema racial, sino por costumbres y por aplicación de idolatría y de pecados, incluso hasta el sacrificio de niños, como hacían los cananeos, los hititas y otros pueblos, Israel permitió, y esa es la palabra, no los mandó destruir. La expresión los mandó destruir es errónea. Permitió su destrucción y dispersión, por causa de que no los protegió a causa de los pecados. Y ahí empieza una de las primeras cosas que debemos entender. Una cosa es que Dios mande algo, y otra cosa es que Dios permita que ocurra a causa del pecado. Son dos cosas distintas. Dios mandó destruir a Sodoma y Gomorra. Dios mandó el diluvio. Lo hizo Él por sí mismo, no mandó a nadie. Lo hizo Él. Lo mandó a la tierra, mandó a las cosas celestiales. En el caso de Israel, Dios permitió que los pueblos de alrededor, aunque se use la expresión en la Biblia, expresiones de traducción, expresiones antiguas, que Dios mandó al rey de Asiria contra Israel, en realidad lo que quiere decir exactamente es que Dios permitió que el rey de Asiria tomara esa zona norte de las 10 tribus. En el 725 a.C., Asiria invade el territorio del norte, como dijimos, Samaria y toda la zona hasta el sur de la actual Siria, zona hermosa de praderas, de agua, de cultivos, y se lleva cautivas este rey a las 10 tribus, las cuales en su mayoría fueron dispersas, y hoy están dispersas de su sangre entre las naciones del Cáucaso, las naciones de Europa, actual Rusia y Centroasiática. Cuando hablamos de las naciones centroasiáticas nos referimos a el Kirguistán, el Turkmenistán, y todas esas naciones entre el Tíbet y Oriente Medio y el Cáucaso. Fíjense ustedes que Armenia
la gran Armenia antigua, la gran Urartu Armenia antigua, abarcaba lo que son las zonas hoy día, que se habla mucho hoy día especialmente, de Georgia, de Ucrania, de Armenia actual, de Chechenia y de Azerbaiyán y todas esas zonas del Cáucaso. De hecho, el pueblo o el país actual de Azerbaiyán quiere decir tierra de Aser, y Aser era una de las tribus de Israel. A tal grado se extendieron por allí, se entreveraron y perdieron por allí. Los armenios son una de las tribus de Israel, ¿tá? Descendientes de Aser probablemente, o algunos otros. Bien, hablemos ahora de la segunda dispersión. Unas 150 años después de que se fue el rey de Asiria con la gente de las 10 tribus hacia el norte, las llevó cautivas, luego se separaron, se distribuyeron por allí, y un grupo se fue, se escapó y pudo zafar de la dispersión y pudo zafar de la cautividad. No se sabe dónde están hoy día, pero la mayoría de los pueblos de las 10 tribus perdidas están extendidas a través de toda la zona del Cáucaso, el centro de Asia y Europa. En el 587 a.C., 150 años después, como dijimos, Judá y la tribu de Benjamín que se había unido a Judá son atacadas y son destruidos Jerusalén y su templo, que era el templo de Salomón, y son llevadas estas tribus cautivas a Babilonia, esta vez por Nabucodonosor II. O sea, ya no eran los asirios, sino que eran los babilonios. 70 años después, finalmente, bajo el famoso reinado de Darío y luego Ciro el persa, retornan y reedifican el templo en época de Zorobabel. Por eso se llama que el templo de Salomón también se le llamó el templo de Zorobabel, pero ya diezmados en su población. Muchos quedaron dispersos en Oriente Medio. En esta época, unos pocos años antes, en el 600 a.C., Ley, que fue advertido por el Señor, siendo de la tribu de José, por la rama de Manasés, es llevado por la mano de Dios hasta el territorio de las Américas, en aquel tiempo desconocido, ¿no? Finalmente, hay un par de dispersiones más, aunque ustedes no lo crean. En el año 70 después de Cristo, o sea, ya en estas épocas más modernas, ya después de Cristo, Jerusalén y Judea son atacadas por las fuerzas romanas del general Tito, que llegó luego emperador, y el segundo templo de Herodes y la ciudad son destruidos. O sea, ya los judíos, después de esa vuelta de Babilonia, lograron establecerse otra vez en Israel, muy diezmados, muy pequeños. De Judá no eran ya las 10 tribus, eran tribus de Judá y Benjamín, y construyeron finalmente otro templo, que fue Herodes el que lo hizo, reconstruido sobre los restos del templo de Salomón y de Zorobabel, y fortificado como una fortaleza esta vez. Pero no pudieron con los romanos, después de varias idas y venidas. Ustedes saben que cuando murió Cristo, el prefecto romano que gobernaba, el gobernador romano de Israel era Poncio Pilatos, o sea que ya estaba bajo el dominio de los romanos. Después de unos 30 años después, en el año 70 después de Cristo, unos 30 años después de la muerte de Jesús, muchos de los judíos que participaron de esa acción estaban vivos aún. Algunos de los sacerdotes que participaron estaban vivos aún. Y los romanos, bajo el general Tito, de la familia de Vespasiano, que fueron emperadores, destruyen completamente y sitian por un par de años, desde el 68 a 70, a Jerusalén, y con unas escenas que no habían sido conocidas ni siquiera en la primera ni la segunda dispersión, donde las madres se comían a sus bebés por el hambre, donde hubo cosas impresionantes no contadas que se puedan aceptar del ser humano, porque hubo destrucción de afuera y destrucción de adentro, en donde los mismos judíos se mataban entre ellos. El propio Tito se asqueó de ver la sangre y la destrucción que había entre los propios judíos, y decidió entrar a la ciudad
más que para destruir la rebelión judía, para salvar y que no siguieran destruyéndose ellos mismos. Hasta ese grado llegó a ser lo que pasó. Esto lo contó Flavio Josefo, el historiador judío romano, que él vivió parte de esa época muy joven. Nuevamente los judíos son destruidos, cautivos y dispersados por todo el imperio romano de la época. Desde esa época hasta el año 1948, Israel nunca más pobló la zona de lo que es hoy Palestina, de aquel pueblo de Israel, aquel pueblo maravilloso que había sido escogido de Dios y que por su propia rebelión, por sus propios pecados, se autodestruyeron y fueron destruidos por pueblos de afuera. Lo permitió el Señor. Hay una escritura en Jeremías 50:17, donde Jeremías fue de la época de ley, fue la época donde Nabucodonosor se los llevó cautivos, donde vienen ustedes el capítulo 50, el versículo 17, no lo voy a leer acá, pero allí el Señor explica cómo es. Él dice bien claro, permití que el rey de Asiria primero, que los destruyó, y Nabucodonosor que los deshuesó, pero serían castigados por esos pecados. O sea, allí dice claramente que si bien estos pueblos que hicieron daño a Israel, el Señor los permitió, eso no los limpió ni los excusó de lo que estaban haciendo de maldad. Y también dijo que castigaría al rey de Asiria y que castigaría al imperio babilónico de Nabucodonosor, y fue así. Ninguno de esos dos imperios sobrevivió hasta esta hora y fueron castigados por su maldad. Y esto es importante porque lo vamos a ver más adelante. Finalmente hubo aún una cuarta dispersión. En 1492, después de Cristo, ustedes saben, los gentiles llegan a América. 1492 Colón. Y descubren o encuentran a los descendientes de Ley, como dice el libro de Mormón, los lamanitas. Y aunque hoy día se discute permanentemente que los lamanitas que encontró Colón, fueran los verdaderos lamanitas descendientes de Ley, en el libro de Mormón se dice que fueron y que son, y que debemos aceptar que es así. En sucesivas contiendas, guerras, ocupaciones y saqueos, son dispersados, colonizados, y causa de las guerras de colonización y enfermedades traídas también por los europeos gentiles, los descendientes de Ley que quedaban son diezmados, y finalmente terminan o exterminados o cruzados con los gentiles, disminuyendo dramáticamente su población, perdiendo sus tierras, cultura y tradiciones en gran parte. Acá tenemos un mural de la época de Tito, está en Roma, donde se muestra el triunfo de los romanos sobre los judíos en el año 70 después de Cristo, y se ve claramente que se están llevando los artefactos del templo. Se llevan la menorá, o sea, el calendario de los 7 brazos, se llevan los soar o los cuernos de anuncio, se llevan objetos del templo, ¿verdad? Y estos son romanos, se llevan cautivos a muchos de los judíos de la época, demostrando que ese testimonio bíblico y de los estudios y relatos de Flavio Josefo fue verdad. Esta es la prueba. Y la dispersión de América ocurrió porque la gente de Ley, de Manasés, eran parte de la tribu de Manasés, o sea, de José, y eran parte de esas tribus perdidas de Israel que estaban en América, que también fueron dispersados y destruidos. Pero en 1 Nefi 10:14 dice, después que la casa de Israel fuese esparcida, sería de nuevo recogida. O en una palabra, después que los gentiles hubiesen recibido la plenitud del Evangelio, las ramas naturales del olivo, o sea, los restos de la casa de Israel, serían injertados o llegarían al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y su Redentor. Y esta promesa es una profecía del libro de Mormón que se cumplió después que la casa de Israel fuese esparcida, sería de nuevo recogida. Y fíjense lo que dice acá, después que los gentiles hubiesen recibido la plenitud del Evangelio,
las ramas naturales del olivo, o sea, restos de la casa de Israel, serían injertados. Y en América llegarían al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y Redentor. ¿Cómo es esto? Leamos detenidamente la Escritura. Dice, después que los gentiles hubiesen recibido la plenitud del Evangelio. ¿Quién tiene la plenitud del Evangelio? ¿La Biblia? No, la Biblia no tiene la plenitud del Evangelio, contiene parte de la historia. La plenitud del Evangelio está en el Libro de Mormón, en Doctrina y Convenio, las otras escrituras y en la fundación de la iglesia con el sacerdocio, la restauración de la iglesia. Y allí fue entregada la plenitud del Evangelio, 1830 en adelante. Y la profecía de Nefi dice que después que hubiesen recibido la plenitud del Evangelio, las ramas naturales del olivo, o sea, restos de la casa de Israel, vendrían a América y serían injertados. Después, no es la primera colonización la que vino a destruir. Eso vino porque Dios lo permitió, que debía ocurrir. Pero no quiere decir que ellos se salvarían en el reino de Dios o serían exaltados porque cumplieron la voluntad de Dios, como muchos piensan. Que el que vino a saquear, a robar, a matar y a destruir, hizo la voluntad de Dios. Si fuera así, se salvarían en el reino de Dios. Y no es así. Así que igual que Nabucodonosor, igual que el rey de Asiria, el Señor los castigaría y los está castigando y los vamos a ver más adelante. O sea que después que se forma la iglesia y que se desparrama, vamos a decir así, todo el sacerdocio y las ordenanzas y la plenitud del evangelio, empezarían a ser injertados los restos naturales del olivo. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes se refiere? ¿Quiénes vinieron a América, tanto en el norte como en el sur, después de que en 1830 se restaurara el Evangelio? Y vi el Espíritu de Dios que obraba sobre otros gentiles y salieron de su cautividad, cruzando las muchas aguas. Y sucedió que vi muchas multitudes de gentiles sobre la tierra de permisión. Y vi que la ira de Dios vino sobre los descendientes de mis hermanos y fueron dispersados delante de estos gentiles y afligidos. ¿Verdad? Se les permitió que ocurriera eso, pero eso no lo eximía de su maldad. Y vi que prosperaban esos gentiles y llevaban un libro. Y me dijo el ángel, ¿sabes tú el significado del libro? Le respondí, no lo sé. Y dijo, proviene de la boca de un judío. Y yo, Nefi, miré el libro y el ángel me dijo, el libro que ves es una historia de los judíos, la cual contiene los convenios del Señor, pero que ha hecho con la casa de Israel. ¿Está? Y contiene muchas de las profecías de los santos profetas. Es una narración semejante a los grabados de la plancha de bronce, aunque menos en número. Contiene los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel, pero no con los gentiles. Por tanto, son de gran valor para los gentiles, como información. Esto es 1 Nefi, en el capítulo 13, del 20 al 23. Con la invención de la imprenta de Gutenberg I, por el 1400, y la colonización de América después de 1500, al mundo occidental se le llevó la Biblia. Una vez que los protestantes, originados por la rebelión de Lutero y otros, lograron independizarse de la iglesia dominante de la época y de otros grupos religiosos cristianos muy ortodoxos también, en Europa y por derivación en las tierras americanas se comenzó a llevar el evangelio entre los gentiles. Pero ese era el evangelio de los convenios de Israel, no es la plenitud del evangelio. La plenitud del evangelio, que son los convenios con nosotros, con cada uno, llegaría con el Libro de Mormón, la iglesia y el sacerdocio revelado y las ordenanzas verdaderas, a partir de 1830 y continúa hasta hoy. Entonces, ¿cuándo serían injertadas las ramas del olivo? Natural. ¿Cuál sería el momento en que la plenitud del evangelio sería revelada entre los gentiles? ¿Qué son las ramas naturales? ¿Qué se refiere? 1830, entonces la inserción de las ramas naturales. No sucedieron con esa colonización previa violenta. Fue posterior, por la mano pacífica de Dios. Es la inmigración europea del siglo XIX y principio del XX. Nuestros antepasados, aquellos que el Señor predijo que le daría la tierra por herencia junto con los descendientes de Ley que se arrepintieran y cambiaran. Aquellos que el Señor dijo en las Escrituras que vendrían mandados y traídos por Él a esta tierra.
Los que vinieron a trabajar, a fundar familias y dar hijos en esta tierra. ¿Ah? No los que vinieron a matar, a violar, a destruir y a robar, ni a saquear. Los que vinieron a trabajar y se quedaron acá, y vivieron acá, no se llevaron la riqueza para otro lado. ¿Entre cuáles son ellos? Aquellos de los cuales muchos somos sus descendientes. Ustedes que me están escuchando y nosotros, los gentiles criollos, los que nos quedamos acá. Los que poblaron esta tierra, la fortalecieron, la desarrollaron, la plantaron, la cultivaron, ¿verdad? Como dicen uno, las occidentalizaron, sí, pero que trajeron el bien, que no vinieron a destruir, vinieron a crear. Y que sus hijos y familias quedaron en esta tierra y somos sus herederos. Pero miren ustedes qué quiere decir lo de las ramas naturales. Porque al mismo tiempo, muchos descendientes de judíos europeos y de otras nacionalidades donde vivían los judíos, a mediados del siglo XX, volvieron a ocupar las tierras del antiguo Israel, aunque con muchos conflictos aún, pero cumpliendo las profecías tanto de la Biblia como del libro de Mormón. Y con estas palabras mi padre profetizó y habló a mis hermanos y también muchas otras cosas que no escribo en este libro, porque he escrito en mi otro libro cuanto me pareció conveniente. Nefi tenía otro libro, donde escribió todas estas cosas, no sabemos cuál es. No está. Es otro libro, ¿verdad? Entonces, muchos de los judíos europeos que estaban en España, los judíos sefaradíes, y en Portugal también, y judíos germánicos, los askenazis, que vivieron por medio de los sajones a la zona norte de América, en Estados Unidos y Canadá, y había muchos judíos en Francia, y Francia colonizó Canadá. Ellos se cristianizaron y hasta cambiaron sus apellidos para evitar la brutal Inquisición que en las Escrituras habla de la cautividad. Entonces, cuando en las Escrituras del libro de Mormón hablan que muchos de los gentiles salieron de la cautividad, se refiere a gentiles judíos, cristianizados que escaparon de su cautividad para venir a América. Es así que los judíos llamados askenazis, centroeuropeos y sajones, los sefardíes ibéricos, tuvieron infinidad de descendientes entre los europeos inmigrantes en América, cumpliendo así las profecías del libro de Mormón, sin saberlo. Muchos de ellos, y tal vez nosotros no lo sepamos también, las ramas naturales. Porque las ramas que habían quedado acá de Manasés y de José eran ramas silvestres que se habían corrompido. Por lo tanto, era necesario quemar con fuego aquello que se había corrompido y traer de las ramas naturales para injertarlas, o sea, unirse al árbol silvestre y hacerlo natural. Se cumple la profecía del olivo silvestre, que es mucho más profunda y tiene más cosas que esta, pero esta es lo que a nosotros nos interesa presentar. Se sabe hoy día que muchos apellidos españoles y portugueses muy comunes, como García, como López, como Aguilar, como muchos de los que tenemos, son de origen hebreo, que tomaron sobre sí para cristianizarse y evitar esta brutal Inquisición. Basta que vayan a internet y pongan apellidos hebreos entre los españoles en América o en Europa, o apellidos en portugueses de origen hebreo, y está infinidad de los más conocidos y que casi todos tenemos algunos en nuestra familia. Y miren lo que dice en 1 Nefi 13:30. Dice, y 31, no obstante, tú ves que los gentiles que han salido de la cautividad y que gracias al poder de Dios han sido elevados sobre todas las demás naciones que hay en la superficie de la tierra, que es una tierra escogida sobre todas las demás, la tierra americana, de sur a norte, no por nacionalidades ni países, de sur a norte, desde la Patagonia hasta Alaska, la cual es la tierra que el Señor Dios dio a tu padre, Ley, por convenio, para que fuese la herencia de su descendiente. Por tanto, ves que el Señor Dios no permitirá que los gentiles destruyan completamente a los de la mezcla de tu descendencia, la descendencia de nefitas, que se hallan entre tus hermanos. O sea, está hablando que entre los lamanitas hay descendientes de Nefi mezclados. Ni permitirá tampoco que los gentiles destruyan a la posteridad de tus hermanos, los lamanitas. Esto se cumplió literalmente. ¿Cómo sabían José Smith en 1830 que iba a ocurrir esto?
Si bien los lamanitas o indígenas americanos fueron casi destruidos, sobraron. Quedó un resto. ¿Ah? Y ustedes saben que actualmente hay 50 millones, se calcula, de indígenas naturales o puros. Aunque no todo es puro, pero 50 millones. Y alrededor de 300 millones de europeos mezclados con indígenas americanos y con africanos. Todos nosotros, los criollos. Y alrededor de un poco más también o menos de criollos del orden sajón o nórdico, francés, holandés. Pero con hispanoamericanos, portugueses y españoles hay más de 300 millones. Millones de descendientes de ley por adopción o por natural sangre. Vi que las madres patrias de los gentiles se hallaban reunidos sobre las aguas y sobre la tierra para combatirlos. O sea, los gentiles europeos querían combatir a los criollos americanos, la mezcla del árbol natural con el árbol silvestre. Y vi que el poder de Dios estaba con ellos, o sea, con los americanos, y también que la ira de Dios pesaba sobre todos aquellos que estaban congregados en contra de ellos para la lucha. Y yo, Nefi, vi que los gentiles que habían salido de la cautividad fueron librados por el poder de Dios de las manos de todas las demás naciones. Esto está en 1 Nefi 13, 17 al 19. Y en esta escritura, este último párrafo, el 19, todas las naciones americanas fueron fundadas gracias al poder de Dios. Porque a veces se dice que fue solo Estados Unidos, el país que fue liberado y fundado por el poder de Dios. Eso fue en 1766. Pero después de 1830, todo el resto de las naciones americanas, en su gran mayoría, fueron libradas también por el poder de Dios. Y lo vamos a ver ahora. En 1805, Napoleón reinaba sobre media Europa y había logrado conquistar a España y su fuerza naval. Se enfrentaron en una de las batallas navales más famosas de la historia, entre la Marina de Guerra británica al mando del almirante Lord Horatio Nelson y la Marina de Guerra española y francesa unidas. O sea, los gentiles europeos que dominaban en aquel momento América, entre Norte y Sudamérica, se enfrentan en la batalla de Trafalgar. 21 de octubre de 1805, más o menos al tiempo del nacimiento de José Smith. Trafalgar, ¿no? Un lugar de la costa española al sur de Portugal, entre Gibraltar y Portugal. En esa batalla inmensa que poco se habla en nuestros libros de historia, fue la destrucción de la Armada francesa y el principio de la caída de Napoleón, y la derrota casi diezmado de la Armada española, dueña de los mares hasta el momento. Y como consecuencia la pérdida del total poderío naval sobre el mundo español colonizado, sobre el mundo francés colonizado y también sobre los americanos de Inglaterra. Porque Inglaterra triunfó, pero fue diezmada. Esto tuvo inmediatas consecuencias sobre las colonias españolas, las cuales se vieron fortalecidas en sus aspiraciones libertarias, siendo que a partir de ese momento España ya no tenía suficiente fuerza militar ni naval, ni en barcos, ni en pertrechos, ni en personal. América hispana empieza con esos movimientos libertarios exitosos que surgieron aprovechando ese momento, que hasta ese momento no habían podido lograr éxito, pero ahí cumplieron la profecía de 1 Nefi 13, 17, 19. La ira de Dios estaba sobre esos conquistadores. Vieron como que lo que ellos hicieron previamente sobre los pueblos americanos, luego se volvió contra ellos, ¿verdad? Y entre ellos mismos se destruyeron. Acá está la zona del faro del Trafalgar. En las afueras, en el océano de esta zona, que está acá, yo la marco en el mapa, acá está Gibraltar y acá está Trafalgar. Tuvo lugar esa batalla naval que poco se habla. ¿Por qué no se habla ni se lee en la historia americana a pesar de entender que fue importantísimo para el triunfo de los americanos? En primer lugar, porque el triunfo fue de Inglaterra y tanto los colonizadores españoles como portugueses como franceses de esa zona no quisieron que de eso se hablara. En nuestros libros de historia no se habla de la batalla de Trafalgar, porque los libros de historia se basan en España.
Este es el buque real, el HMS Victory, buque insignia del almirante Nelson, con el que se peleó en esa batalla, que aún se conserva como museo en el puerto de Portsmouth, en Inglaterra. Miren qué belleza. Por supuesto está restaurado, pintado, arreglado, pero es el barco original. En aquel momento se peleaba espantoso. Los dos buques se ponían de costado uno al otro porque los cañones estaban sobre el costado y se bombardeaban hasta el que caía primero. Se destruían hasta el que menos aguantaba, porque no había forma de evitar esa lucha. El almirante Nelson en esa batalla cae mal herido y morirá poco después. Llegó a enterarse de que había ganado la batalla, pero terminó. Hasta el día de hoy el almirante Nelson es un héroe de las fuerzas inglesas y en Londres la Trafalgar Square o la Plaza de Trafalgar es la plaza central de la ciudad de Londres en recuerdo de esa tremenda batalla. Pero algo más quedó en honor a eso para que se sepa que esto ocurrió. Acá vemos ustedes símbolos navales modernos, contemporáneos, de todas las fuerzas de la OTAN, en que incluye la mayoría de las fuerzas navales de nuestros países. Se ve aquí sobre la manga, este es un símbolo de un capitán de fragata, donde se ve lo que se llama las barras y cocas. Esto es una coca, como una especie de nudo, ¿verdad? Que indica un grado, cuando más barras tiene, más alto es el grado, y la coca también. En esta otro oficial naval tiene una especie de cordón, que es cordón del ayudante, se llama, donde todo oficial que es ayudante de otro superior usa este cordón honorario. Esto sucede no solo en la Marina, sino también en la Fuerza Aérea y en las fuerzas del Ejército. Ustedes van a ver que si ven los edecanes de un presidente de una nación, o de un gran general o de un gran ministro, esos oficiales o secretarios o decanes ayudantes llevan este cordón honorífico. ¿Dónde surge esto? Esto viene de la época del almirante Nelson en la batalla de Trafalgar. Debido a que el almirante Nelson usaba un muñón porque había perdido una mano en una batalla anterior, usaba un muñón atado con cuerdas amarillas y estas barras significan un simbolismo de ese muñón del almirante Nelson atado con un nudo de coca. Y en este caso, cuando la batalla de Trafalgar, siendo que Nelson estaba con un ojo solo, que había perdido en batalla, y un muñón, él era la costumbre de caminar por sobre la cubierta en plena batalla. Y como recomendación, generalmente lo seguía un marino de a bordo, con un cordón, una cuerda, un cabo de mar se le llama, es una cuerda gruesa, al hombro, lista para usarlo en caso de que el almirante pudiera ser herido y cayera al mar. En ese caso, inmediatamente era ayudado con ese cabo para poder tirárselo y rescatarlo. Desde entonces, y en honor a esa batalla, y a los significados de esa batalla que cambió el mundo, los oficiales navales y también de otras fuerzas usan estos símbolos en honor a eso. Para que ustedes vean la importancia de la batalla y que fue real en la historia. Gracias, hermano. He terminado mi exposición. Ustedes con esto vieron cómo la mano de Dios influyó en la liberación y en el cumplimiento de las profecías que Nefi y otros en el libro de Mormón vieron 2600, en este caso 2400 años antes. Cómo se cumplió todo y que José Smith nunca podría haber sabido los detalles de lo que iba a ocurrir después de 1830, con la liberación de casi todas las naciones americanas, de las fuerzas españolas, portuguesas e inglesas, y de otras nacionalidades en menor grado. Aunque todavía en América persisten reinados como Canadá, creo que es prácticamente independiente, aunque todavía pertenece simbólicamente al rey de Inglaterra, pero es independiente. Jamaica, algunas de las Guyanas y algunas regiones, islas del Caribe, las verdaderas potencias americanas, las grandes cantidades de países, en donde están los lamanitas, los descendientes de Ley, están libres, y fue por la mano de Dios, no solo Estados Unidos fue el primero, pero luego por la mano de Dios fueron librados de todas las demás naciones, a la manera del Señor, no obligando, sino bajo el libre albedrío de los pueblos, y que cada uno se haga responsable de sí mismo. Muchas gracias. Hermano Carvajal, tu tiempo.
Gracias, Juan Carlos. La verdad, como veníamos diciendo, muy interesante. Y, y has logrado resumir un tema tan amplio, ¿no? Gran parte de la historia de la humanidad cubierta en este tema. Vemos cómo, si vinculamos la historia de la humanidad con el plan de Dios, es como un tejido, donde todo está conectado. Eso es muy interesante, y también muy interesante cómo lo plantean las escrituras. Yo estaba reflexionando sobre esto que nos has presentado, porque habla de dispersión, pero también habla de recogimiento. Y la Iglesia siempre ha intentado, desde 1830, como indicaste, trabajar en este recogimiento de Israel, por medio de, bueno, en principio la obra misional. Y leyendo un poco la historia de la Iglesia aquí en Sudamérica, se puede observar que la Iglesia procuró, bueno, envió misioneros a Europa en el siglo XIX, pero no tuvo demasiada repercusión o recepción en países latinos como España, Italia, Portugal. Y cuando enviaron misioneros a Chile, tampoco tuvo repercusión en el siglo XIX. Y eso llevó a la Iglesia a pensar si había algún tema esos grupos, ¿no? de latinos, esa descendencia, que no fueran receptivos al Evangelio. Pero, como decía, leyendo sobre la historia de la Iglesia, uno puede ver que en el siglo XX, cuando estos inmigrantes que mencionaste, en Uruguay, primeramente bueno, en Argentina, después Brasil, después Uruguay, a la primera mitad del siglo XX, ellos, la Iglesia, quiero decir, notó que, que eran, lo que se bautizaban, eran descendientes de Italia, de Portugal, de España. Y el éxito misional que no habían tenido durante el siglo XIX, lo estaban teniendo en el siglo XX con personas de esa ascendencia. Y en 1948 hay un discurso de un apóstol que visitó Argentina, Brasil y Uruguay, y él dice, para su gran sorpresa, ahora podía ver que no habían podido llegar directamente a Italia, España y Portugal, pero ahora por medio de Sudamérica y los inmigrantes que sí aceptaban el Evangelio aquí en Sudamérica, se iba a poder llegar a los otros países de las penínsulas de Europa. ¿Cómo iban a poder llegar? Por medio de la historia familiar. Y ahí es algo como, ahora por eso nosotros podemos participar incluso de eso, con todo el trabajo de historia familiar y ese recogimiento que se hace. Y cómo esta dispersión, que bien nos planteaste en esta presentación, ahora pasó a esa etapa de recogimiento y podemos todos participar en eso. Y por eso decía que esta historia es como un tejido en que está todo conectado y me parece fascinante. Te agradezco, Juan Carlos, por la presentación. Todavía quedan unos minutitos si querés agregar algo. Bueno, sí, el recogimiento abarca cosas físicas y cosas espirituales. Hay un recogimiento por medio de un bautismo, ¿verdad? Una predicación del Evangelio. Pero también hay un recogimiento físico que va más allá de la Iglesia y del Libro de Mormón. O sea, la promesa de ley para sus descendientes que sobrevivieran se va a cumplir, algunas de ellas se va a cumplir, sean miembros de la Iglesia o no, acepten el Evangelio o no, porque son promesas sobre la sangre. Esto es, por ejemplo, que la tierra sería heredada por los lamanitas. O sea que lo que parecía contrario, que se le había quitado la tierra, ahora iba a ser, con los años, iba a ser de vuelta, cosa que ya empezó a haber movimientos al respecto. Y esto no tiene nada que ver con que sean miembros o no miembros, es una promesa física. Sí hay una promesa espiritual de recogimiento que tiene que ver con las ordenanzas del Evangelio, la reunión otra vez con Israel, y también la edificación de Sion, ¿verdad? En el territorio americano, que va a estar a cargo de los lamanitas con ayuda de los gentiles. Por otro lado, en Israel, que es otra parte de la historia, yo tengo un libro también, tú lo conocés, creo que te lo mandé, que se llama Israel-Palestina, un conflicto sin fin, donde habla también del recogimiento de los judíos independientemente de la iglesia. Orson Hyde, en 1880, por ahí, en esos años, dio una bendición para que los judíos volvieran a Israel, y se cumplió. En 1948 volvieron a Israel. En 1947, en la Liga de las Naciones,
1948, volvieron el 1 de marzo y fundaron el Estado de Israel. Todo esto se cumplió. Claro, muchos me dirán, ah, qué vivo, pero le robaron tierras a Palestina. Qué vivo, pero qué, mirá, hermano Plata, que esa es la manera que, bueno, escuchen, yo no estoy diciendo que sea todo justo. Cuando Israel entró en Canaán y echó a los cananeos, ellos tampoco estaban de acuerdo. Nosotros no estamos diciendo que está bien, como no nos equivoquemos, no digamos como dijimos, no está bien que los europeos vinieran a matar indios acá, ni tampoco está bien que los judíos le saquen tierra a los palestinos. Son cosas que están ocurriendo y la profecía de Dios lo está manifestando, de que van a ocurrir justa o injustamente, y son parte de la obra del recogimiento físico de Israel. ¿No? Ahí no está interviniendo la iglesia con los judíos. Esa va a ser el brazo de Dios con los judíos, con su pueblo. Y está haciendo según su voluntad las cosas. Y de hecho está cumpliéndose la profecía, más allá de que en algunos casos se pueda parecer injusto. No entramos en política en ese aspecto. Y eso es maravilloso. Y el recogimiento que se está haciendo genealógicamente también, ¿verdad? Ese es un cumplimiento maravilloso también de la obra. Es parte del recogimiento, traer a nuestros antepasados. Tú sabes, Santiago, que yo soy Plata Borroni. Borroni es un apellido italiano del norte de Italia, del lago di Como, allá de la Lombardía, cercano a Milán, que proviene di Borromeo. Di Borromeo fue un conde que vivió en los años 1400 en Italia, y su padre se llamaba Jacobo. Y Jacobo hizo obras muy buenas para la corona de Italia de aquella época, y fue bendecido con un ducado, y su hijo Vitaliano di Borromei le dieron un pueblo para administrar como duque que se llama el pueblo de Borromei, por eso se llama Borromei. Y de ahí viene el apellido Borroni y otros apellidos, como Borromeo, Borri, Borrili. Así que un antepasado mío hace 600 años era judío. Y indirectamente es el cumplimiento de las ramas naturales del olivo que serán injertadas. Yo no, aparentemente no tengo sangre en la manita, pero sí tengo sangre judía, aunque muy remota, ¿no? Bueno, ya nos queda tiempo. Sí, ya no queda nada. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y bueno, vamos a tener una instancia si hay preguntas o consultas para poder responderlas. Vamos a anunciarlo en otro momento, próximamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Santiago, por permitirnos hablar de estas cosas y compartir con nosotros, y el uso del Zoom. Muy amable. Chao. Chao, chao. No sé si me ve, ¿no? Ya no